Bueno, nuevo directo de Alternatribu. Tenemos aquí a Camino Financiero. Ellos son Sebastián y Ana y vienen a explicarnos temas de dinero, de finanzas, de cómo funciona el dinero y cómo podemos protegerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, hola Carles, ¿Qué ¿cómo tal? estáis? Hola. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. A vosotros y de verdad felicitaros por el contenido que creáis porque yo llevo preparando la entrevista, llevo un par de días mirando todo vuestro contenido y me ha molado un montón, he aprendido muchísimo y estoy seguro que le vamos a sacar mucho jugo. Vosotros tenéis un canal de YouTube con muchísima visibilidad en el que se ve pues que domináis el tema de las finanzas y explicáis finanzas para todo el mundo. Ujú. Contanos un poquito de dónde sale la idea y ya arrancamos con el tema del dinero. Pues bueno, en realidad nace la idea de la necesidad nuestra de buscar un poco de contenido acerca de finanzas, cuando ya teníamos pues nuestro trabajo estable en Berlín, es donde estábamos antes, donde nos conocimos. Sebastián es chileno y yo soy española y acabamos los dos en Alemania y bueno, ya pues con un salario estable uno entiende que ya hay que poner dinero en alguna parte, ¿no? Que no sirve solo el tema del ahorro y se va dando cuenta de que tiene que ponerlo en alguna parte, sea a lo mejor pequeño ahorro que tienes, ¿no? Y bueno, intentando un poco buscar la forma, ¿no? De nosotros poner nuestro dinero a invertir, cómo, dónde, voy a Google y pongo ahí, no sé, cómo se compra una acción, un ETF, y nos dimos cuenta de que hay muy poco contenido en español. Entonces dijimos, bueno, pues a alguien le puede servir si nosotros compartimos lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y así fue un poco de nosotros la necesidad y ir transmitiendo lo que íbamos aprendiendo. Qué guay. En realidad, totalmente de acuerdo. Hay muy poca cultura financiera en español y muy poca divulgación. Eh, Voy ahora sí ya directo al grano porque al final quiero desarrollar mucho este tema. En los últimos vídeos que habéis enseñado, decís directamente que estamos en una burbuja inmobiliaria a nivel mundial y que ahora mismo es muy mal momento para inversión inmobiliaria. ¿Podéis explicarnos un poquito a qué os referís y qué indicadores tenemos en este sentido? Bueno, todo empieza un poco también en Estados Unidos, ¿no? Donde la burbuja es, digamos, la más grande. Y bueno, la burbuja en muchísimos sentidos, por el tema de la inflación, el tema de la pandemia, que muchas personas también nos ha cambiado un poco el chip quizás de ahora querer espacios más amplios. No sé, en mi pueblo ha pasado de que ahora todo el mundo quiere vivir en pueblos alejados de la ciudad, por ejemplo, casas más grandes, entonces gastarse también más dinero en comprarse una casa, endeudarse, los estímulos que hemos recibido de varias maneras en Estados Unidos por los estímulos checks, ayudas de varias maneras han puesto dinero también en la economía y en el bolsillo de las personas que bueno, hasta ahora prácticamente pues estábamos encerrados y no lo necesitábamos, ¿no? Entonces todas las personas han ido a lo más seguro, ¿no? Y es lo clásico, ¿no? Invertir en una vivienda. Y bueno, Estados Unidos ha llegado a niveles casi como la de 2008, ¿no? En España, por ejemplo, no ha llegado a ser tan alarmante porque también hay una serie de mecanismos, ¿no? De alerta de que se desarrollaron a raíz de aquella crisis. Pero ahora mismo en Chile también hay claros indicios de una burbuja donde los precios están por las nubes. Y lo que pasa ahora es que con el tema de los intereses, de que el Banco Central necesita pues frenar un poco la inflación, ¿no? Ahora el tema de endeudarse, que antes endeudarse era muy barato, pues va a volverse muchísimo más caro. Y esto no solo también para las personas que quieran una hipoteca, sino también para las personas que quieran tomar un crédito para lo que sea. Ahora va a ser todo mucho más caro endeudarse, apalancarse. Entonces ahora yo, si había contratado, por ejemplo, una hipoteca de tipo variable, donde me varían los tipos en función de cómo varía el Banco Central también y ahora suben, pues esa deuda me cuesta más cara. Entonces, las personas que a lo mejor se lo puedan permitir, bien, pero las personas a lo mejor que se hayan sobreendeudado, como pues, suele pasar, por desgracia, pues no podrán pagar, por así decirlo. Esto, para ponerlo como un tip útil y práctico, intentar renegociar la hipoteca a un tipo de interés fijo sería una buena idea para evitar justamente este problema inflacionario.
Sí, normalmente bueno, se suele debatir, ¿no?, de cómo se proyecta en función del tipo de cómo se desarrolla la economía, la tendencia, pero en estos momentos está claro que el tipo fijo es lo que te asegura, pues, quizás pagar menos. Obviamente los bancos intentan ofrecerte un tipo de interés variable, pero el tipo fijo sería el que más te comento. Claro, en general durante muchos años donde los tipos de interés fueron relativamente estables, muy bajos, la oferta variable o fija realmente no tenía mucha relevancia, y quizás cuando teníamos un tipo fijo podía ser mayor la cuota que teníamos que pagar, entonces no era tan conveniente, y como las tasas de interés no varían, entonces realmente era conveniente tener simplemente la tasa variable. Pero ahora en este momento sí, de todas maneras, como se proyecta que va a seguir subiendo las tasas de interés, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, lo más conveniente sería tener una tasa fija. Pero bueno, disculpa. Dime, perdona, Ana. No, que digo que suena muy dramático, pero en realidad son buenas noticias si alguien está interesado, ¿no?, en contratar, o sea, comprar su primera casa o una vivienda, lo que sea, porque esto quiere decir que más arriba dudo que vayan los precios, solo pueden ahora bajar con el tema de los intereses. Entonces, si hay alguien que realmente, pues, está interesado en la inversión inmobiliaria, a partir de relativamente pronto, no se sabe, ¿no?, a partir de cuándo, pero cuando empiecen a subir los tipos de interés, con mucha probabilidad explotará ya la burbuja. Luego iremos también al tema inflacionario. En cuanto a la burbuja, me gustaría que lo pusiéramos en perspectiva. Es decir, hay una tormenta perfecta en el que los bancos centrales han inyectado dinero a la gente, y la gente encima, como no podía gastar, pues tiene mucho ahorro. Por lo tanto, se ha juntado que había un interés bajísimo de crédito, ¿no? Y la gente iba, pues me compro una casa si no pago apenas intereses. Y eso ha hecho que aumenten a lo loco porque hay una sobredemanda del mercado inmobiliario. Sí, Vale, hasta aquí. Un detalle también que aparte de que hay una mayor demanda de parte de la gente, ahora también con el tema de Rusia y Ucrania, también hay un corte bastante importante en el tema de los suministros que se necesita para poder construir las viviendas. Entonces también eso hace que se encarezca todo, y eso también obviamente aumenta las Claro. tasas. Claro, esto también ha pasado con los vehículos. O sea, que como al final pues hay el problema de suministro a nivel global, todo está por las nubes, ¿no? Y luego vamos al tema inflacionario. Lo que quería preguntaros, a ver si me podéis explicar, es, entendiendo todos estos factores, son un poco diferentes a lo que sucedió en el 2008, que ahí a lo mejor el problema era sobreendeudamiento. Actualmente no es eso. O sea, la burbuja inmobiliaria sencillamente es por una superdemanda, ¿no? Y por un encarecimiento de la materia prima, por decirlo de una manera. ¿En qué puede afectar esta burbuja inmobiliaria global que estamos viviendo? Es decir, en la anterior, cuando reventaron, se llevaron a todos los bancos, sencillamente porque habían estado vendiéndose, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Estaban vendiendo deuda mala unos a otros y habían hecho miles de millones totalmente ficticios sobre deuda mala que luego la gente no pudo pagar, y eso desencadenó una crisis bancaria sin precedentes. En este caso, no estamos hablando de deuda mala, sino sencillamente de una alza brutal de dinero, ¿no? En general, ahora un poco también de como la gente tiene muchísimo dinero y endeudarse era tan barato, la gente como todavía se genera una demanda demasiado grande, pero ahora que se vengan también el tema de la subida de los tipos de interés, eso no solamente va a generar un desaceleramiento dentro de la economía, porque obviamente las empresas tampoco tienen permitido endeudarse porque les sale más caro. Entonces ya estamos empezando a ver cómo, no solamente en términos de la burbuja inmobiliaria, sino como ya empiezan a haber despidos generalizados en muchas industrias, en muchas empresas. Eso va a hacer que efectivamente la gente comience va a tener que gastarse ese dinero en otra parte, porque ya no va a poder ir a pagar su casa. Entonces, si es que luego eso termina un poco colapsando en que la gente no pueda pagar el crédito, ahí es donde finalmente va a ser el golpe más duro. Claro, pero bueno, se supone que en principio los estados habían previsto una posible situación así, ¿no? Y se aprendió algo de la crisis anterior. Digo se supone, lo remarco mucho porque se entiende que es lo que tenían que haber hecho, no sabemos si lo han hecho o no, pero justamente no dejaban estar vendiéndose unos a otros paquetes de
de créditos basura, ¿no? En principio, el sistema estaría blindado ahí, pero sí que entiendo que lo que puede suceder es la inflación, o sea, una hiperinflación en un espacio muy corto de tiempo, debido a que la gente tampoco tenga acceso a crédito y de golpe, pues lo que tú estás explicando ahora, ¿no, Sebastián? Que se pierdan puestos de trabajo, que se encarezca absolutamente todo y la moneda encima se baje de poder adquisitivo por la superimpresión que han hecho. Claro, es que realmente hablamos de varias crisis. Hemos empezado hablando de la crisis inmobiliaria, que yo creo que no es tan, al menos en el caso de Europa, por así decirlo, la crisis inmobiliaria no va a afectar tanto quizás a la economía global, pero es que hay otras cosas como el tema de la inflación, que es algo que no habíamos visto en 30 años. O sea, en España había una inflación que apenas era del 1 o el 2%, no sabíamos ni lo que era. Y en países como, por ejemplo, en Latinoamérica, la inflación es algo que con lo que vives y con lo que te tienes que preparar, ahorrar, no sé, en dólares o en otros instrumentos. Lo que pasa que ahora en Europa al menos nunca hemos estado ante esta situación. Y bueno, pues ahora tenemos que sí o sí poner nuestro dinero en algo que no sea dinero papel, porque 10% es una barbaridad. O sea, que ahora se nos encarezca la vida un 9%, un 10%, quiere decir que tú estás perdiendo poder de compra y al final es como que estás perdiendo realmente dinero, porque si tú dejas tu dinero en el colchón, en tu cuenta de ahorros, en lo que sea, al final te quedas al año siguiente, tienes menos dinero, puedes comprar menos cosas. Y es eso, ahora es que todo está encareciendo porque hablamos de la vivienda, pero también tú has dicho los automóviles, hablamos también de los alimentos, los productos básicos. Y la luz, el diésel, o sea, la gasolina es una locura. El coste de vida en general. De hecho, para aquellos que tenemos ya un poquito más de 30 años y vivimos la integración del euro en España, eso fue una inflación del 60%, ¿no? Una pérdida de poder adquisitivo casi del 60% de golpe y porrazo. Y eso, claro, da miedo volver a pensar en eso, porque es lo que dices, ¿no? No es que de golpe ganemos menos, sino que sencillamente con nuestro dinero podemos hacer mucho menos, ¿no? El dinero vale menos. En países latinoamericanos se protegían con el dólar, históricamente, porque hay siempre una devaluación continua de la moneda. En Europa, ¿qué podemos hacer con el euro ante la inflación? Bueno, aquí hay varias medidas y depende también del riesgo, ¿no?, de cada uno. En un vídeo mencionábamos pues, que la renta fija, que es donde tú pues, no tienes riesgo, ¿no?, que es lo que está asegurado por el fondo, ¿cómo se llama?, de fondo de garantía de depósitos, que se asegura hasta 100.000 euros. Pero claro, estamos hablando de unos intereses de un 1,5%, que, bueno, es nada. Claro. Pero bueno, Sí, algo es una risa, ¿no? Sí. Yo pienso que algo es algo y para las personas así más miedosas, pues bueno, no sé, algo está haciendo, pero no es la opción que recomendaría. Después nosotros una opción que nos gusta mucho, pero es más arriesgada, es el tema de ponerlo en staking de criptomonedas, que es como si fuera un depósito a plazo fijo, pero en criptomonedas estables que van ligadas al dólar, por ejemplo. Y eso te da, pues hay muchas plataformas que te dan un 10, un 12% de rentabilidad. También hay que Eso estaríamos, Ana, ahí estaríamos hablando de altcoins tipo USDT, ¿no? Que replican el dólar y que en principio son estabilizados con la propia moneda, ¿no? Que sería Tether. Es correcto, ¿no? O sea, eso Vale. depende del tipo de criptomoneda estable, porque hay varias distintas. No sé si probablemente muchos habrán escuchado el tema de lo que pasó con UST y Luna, que todo implosionó y se fue todo un poco a cero. En el caso, estas se denominan monedas algorítmicas o monedas estables algorítmicas que funcionan generando un equilibrio entre estos dos activos financieros. Y las otras opciones son esa la que mencionabas tú, como por ejemplo el USDT o el USDC. Estas sí son monedas que están en teoría respaldadas 1 a 1 por cada dólar. O sea, por cada moneda, por cada USDT que se genera, hay $1 en una cuenta bancaria. Exacto. Vale. Y esta sería pues, una opción que te da más rentabilidad, pero pues hemos visto lo que pasó con Terra. En general, el mundo de las criptomonedas pues no está regulado y
bueno, hay que saber uno también entender los riesgos, dónde se mete, diversificar en plataformas, hay que ir también con cuidado. Luego entraremos más en profundidad con el tema de las criptos y de hecho ya estoy viendo de reojo el chat que tenemos aquí, la gente de Alternatribu, que nos está haciendo preguntas y sé que hay muchas preguntas sobre el mundo cripto. Las dejamos para después. Volvemos al tema de la inflación porque creo que hay que ir ordenado para ir viendo todo lo posible, ¿no? Claro. Ahora mismo hay una inflación que estabais diciendo sobre el 10%, ¿no? Anual. Sí. Evidentemente es una locura. O sea, sobre todo es una locura desde la perspectiva europea. Yo entiendo que en algún país de Centroamérica un 10% se ríen, ¿no? En Argentina dicen, porque, che, 10% ya lo firmamos, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Entonces, aquí ahora mismo, en Europa, está al 10% la inflación. Claro, ha sido un año, pero el problema es al futuro, ¿no? Si nos dicen, no, es que el año que viene va a haber deflación, pues bueno, ok, no ha pasado nada, pero de golpe todo es más caro. Yo creo que no solamente hay una inflación del 10%, habrá el poder adquisitivo se ha perdido muchísimo más justamente, ¿no? Por la gran subida que han pegado los hidrocarburos en general, el gas, la electricidad y todo lo que sea combustible. Y eso va a hacer que haya una escalada de precio brutal, ya más allá de la inflación y de la devaluación del euro. Es también una tormenta perfecta, o sea, han impreso un montón de dinero, no han cuidado el Banco Central, han dado crédito a un interés bajísimo y de golpe se junta la guerra con Rusia que encarece todo a lo loco. ¿Qué es lo que podemos esperar a futuro en Europa? Pues la cosa está muy difícil, porque de hecho estábamos ahora investigando al respecto de Europa y ahora van a elevar los tipos de interés, por ejemplo, acaban de mencionar el Banco Central Europeo, aún así es 0,25%, lejos de lo que está Estados Unidos, que está un 0,75%. Subir los tipos quiere decir atajar el problema de la inflación y reducir la cantidad de dinero circulante que se ha imprimido en exceso a raíz de la pandemia, de las ayudas y tal. Pero claro, lo que históricamente ha sido prácticamente siempre así, de que después de que se alzan los tipos y más a niveles quizás más drásticos, viene una recesión. O sea, viene una parada porque lo que decía Sebastián antes, la gente deja de pedir prestado dinero. Por ejemplo, las tecnológicas están ahora por los suelos porque las empresas tecnológicas necesitan muchísima deuda. Y bueno, en general la gente no emprende quizás, no empieza un negocio, no pide dinero prestado, no se compra una casa. En definitiva, la gente no gasta, se para la economía. Y en el tema de Europa es que ahora es un caos, porque ha subido también la prima de riesgo, por ejemplo, en el caso de los países del sur de Europa. Los países del sur de Europa tienen también un poco las manos atadas porque están un poco en una moneda única que no pueden ellos modificar, así como Estados Unidos puede decir, yo subo los tipos, yo los bajo, no sé qué. Ellos tienen políticas monetarias para ajustar acorde a su realidad económica. Y en el caso de Europa es tan complicado porque es una única moneda y somos muchísimos países diferentes. Entonces, está la preocupación de que se repita un poco la crisis de deuda soberana que pasó ya a raíz del conflicto, no, la crisis de Grecia, que se declaró en bancarrota. Y bueno, hay temor de que se pueda repetir algo similar en el caso de España, Italia. Y es difícil. Claro. Yo no sé cómo eso se puede solucionar, la verdad. Seguro que si lo supieras tendrías aquí ya a Merkel o a alguien al que la has seguido, ¿no? De, oye, dame 4 tips. Pero, claro, el panorama que explicas, sin saber mucho de economía, entiendo que va a afectar. O sea, si hubiese un problema de impagos de deuda soberana, como pasó con el tema de Grecia, se lleva por delante la bolsa, se lleva por delante las monedas, que en este caso sería una, pero a los bancos centrales y a cualquier fondo de inversión que haya metido lo que sea, porque, o sea, los fondos de inversión, si están indexados con la bolsa, se van a garete. Si han diversificado y se han puesto también con deuda soberana, también se van a garete. Y si están en el mercado de moneda,
también se van al garete porque tanto el euro como el dólar se va al garete, ¿no? Claro, viéndolo desde aquí, ¿no? Es como, bueno, perfecto, no, estamos planteando una situación muy complicada, económica a nivel mundial, a futuro, ¿no? ¿Es tan grave realmente, creéis? Yo, la verdad, bueno, Sí, bueno, yo creo que de momento no pinta muy bien. Porque además que no pinta muy bien, sobre todo porque no pinta muy bien a nivel mundial. No se le ve todavía una salida muy clara. En Estados Unidos también están intentando sostener el sistema que han creado. Están tratando de subir las tasas de interés lo más rápido que puedan sin causar una desaceleración muy fuerte económica. Entonces, de momento está es un poco porque el tema de la inflación y las tasas de interés es como un poco un juego de balance que tiene el Banco Central y estas herramientas que puede utilizar el Banco Central para estabilizar la economía y que no se me dispare o se me caiga el precio de las cosas. Entonces, en ese sentido, como en Europa es tan complejo el sistema porque son países que tienen realidades tan distintas y hay un solo banco que controla todo, se hace mucho más complicado el manejo interno de cada uno de estos países. Entonces, yo creo que de momento pinta relativamente mal y yo creo que los países todavía no saben muy bien cómo van a gestionar esta situación. yo creo que pinta mal en cuestión también de la propia moneda, ¿no? De la integridad del dólar, del euro, del yen incluso. Pero yo creo que si tenemos nuestro dinero invertido, aunque esté en dólares o en euros, en empresas, esas empresas valen algo. O sea, Google vale algo, Apple tiene un montón de gente. Quiero decir, son negocios reales y yo creo que nuestro dinero en este momento tiene que estar en ese tipo de activos, o al menos que sean activos, no que sea dinero líquido. Claro, el problema es que son negocios reales, pero sobreendeudados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tesla es deuda. Todo lo que tiene Tesla es deuda. Entonces, a mínimo que le cambie un poquito el interés, la previsión que pueda tener de beneficios a largo plazo se le desbarata completamente. Lo ato un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Nos encontramos como en la cresta de la ola del precio de la vivienda. Claro, lo primero que los que son poseedores de una vivienda sería decir, oye, pues la vendo y ahora es el mejor momento para vender una vivienda, porque hay mucha gente comprando que me va a dar dinero, pero claro, es muy mal momento para tener liquidez también, porque ¿y qué hago con el euro, no? Porque se me va a ir todo al garete. Entonces, ¿cómo se puede gestionar a alguien que tenga un poquito de patrimonio ahora mismo? Porque también meterlo todo a criptos, pues bueno, acabamos de ver un batacazo muy importante. Entonces no es algo que yo por lo menos recomendaría. ¿Qué hacemos con la liquidez? O sea, o con el patrimonio. Bueno, nosotros al menos dividimos un poco nuestro dinero entre activos a largo plazo, ¿no? Para la jubilación, dinero que no necesites de aquí a 10 años por lo menos. O sea, pensado para el largo plazo, y la bolsa al final, la bolsa americana especialmente, se recupera. Y al final estos baches son baches en el camino cuando haces el zoom para afuera. Y luego tenemos pues otro, digamos, ahorros a corto plazo, mediano plazo, pues que son a lo mejor un poco más de dentro de 3 meses, o a lo mejor lo que necesites para el año, que ahí sí que intentamos jugar un poco con el tema de las criptomonedas, por ejemplo, de meterlo en lo del staking, porque ahí sí que tienes liquidez y son periodos más cortos, y entonces yo enseguida puedo sacar el dinero. Entonces esa es un poco nuestra estrategia. Claro, pero, o sea, al final es súper importante que la gente entienda cuál es el objetivo que yo necesito como cumplir con ese patrimonio, porque obviamente yo tengo objetivos que son a corto plazo, por lo que necesito tener ese dinero lo más líquido posible. Y por ejemplo, si es que yo lo tengo invertido en una casa, probablemente esa inversión yo la tengo a largo plazo. No es una inversión que yo necesite líquida porque una casa ya por defecto es una inversión muy poco líquida. Entonces, si la vendo, tengo que transformarla en teoría en otro activo que también sea poco líquido porque es una inversión de largo plazo. Entonces, en ese sentido, si es que me quiero aprovechar a largo plazo, una buena idea sería poner parte de nuestro dinero a trabajar sobre todo en la bolsa, por ejemplo, en activos indexados que puedan asegurarnos un buen rendimiento a largo plazo. Claro, tiene todo sentido. De hecho, lo que decís, entiendo que también lo tenías en el canal, ¿no? El tema de las altcoins, el dinero
la liquidez real que necesitas para el día a día, digamos, a un año vista, invertirla en altcoins y que te estén generando un rendimiento que es a muy corto plazo y con un porcentualmente es muy, muy generoso, ¿no? Pero siempre asumiendo el riesgo de que son criptos y puede pasar cualquier cosa, no hay ningún ente que esté regulando esto y que se puede liar en cualquier momento. Entonces, que puedes asumir esa pérdida y si se va todo, desaparece, pues tendríais vuestros ahorros, ¿no? Me gustaría, si os parece, luego volveremos al tema de las criptos y a la inversión, pero también tenía aquí preguntas de que nos contarais un poco. Ahora mismo, lo hemos explicado antes de la entrevista, estáis en Chiang Mai, estáis en Tailandia, vosotros dos os conocisteis en Alemania, os habéis juntado y ahora no tenéis casa o qué estáis haciendo en Tailandia y qué planes tenéis y cómo os ganáis la vida. Pues bueno, efectivamente nos conocimos en Alemania. Yo estuve 9 años en Alemania y Sebastián 7. Trabajamos en la industria de la tecnología allí en Berlín. Y bueno, un poco como ya cansados del trabajar para otro, querer intentar construir algo propio. Y bueno, y de ahí con la necesidad esta de poner nuestro dinero a invertir y todo, nació pues un poco el proyecto de Camino Financiero y también surgió un poco el deseo de nosotros trabajar donde quisiéramos y huir del invierno alemán que te pone muy triste a veces. No ver el sol. Entonces, bueno, nuestra idea era pues eso, ser independientes da igual donde trabajemos y también cuando empiezas a investigar un poco más sobre finanzas, te cambia un poco la mentalidad de qué es lo que realmente es importante, hacia dónde diriges tu tiempo y tu dinero y dejas un poco, no sé, las cosas, las compras un poco tontas del día a día y te enfocas más en dónde realmente quieres estar, para qué quiero este dinero, es para la jubilación, ¿no? Te empiezas un poco a planificar en ese sentido y bueno, nuestra idea era esa, viajar mientras trabajábamos, porque nuestra idea como de libertad financiera, que lo que decimos en el canal de que queremos alcanzar la libertad financiera a los 40, es realmente pues estar donde queramos y estar trabajando en algo que nos gusta, que no porque tenga la necesidad o la presión de que necesito dinero y necesito ir a la oficina, de estar en un sitio en el que quiero estar y un poco trabajar por gusto. Es un poco idílico a lo mejor, ¿no? Pero trabajar un poco porque quiero, no porque me hace falta el dinero. Sí, yo creo que también En uno esto, de los grandes aciertos que tuvimos fue utilizar este tiempo de pandemia donde no había nada que hacer y estábamos todos en la casa haciendo nada, poder utilizar ese tiempo y empezar a construir esto porque obviamente todo este tipo de proyectos que uno tiene como para poder volverse libre financieramente y poder ser un poco el nómada digital, requiere tiempo de construcción. Y yo creo que uno de los grandes aciertos fue utilizar todo ese tiempo muerto en el que estábamos obligados a estar en casa dedicarnos ese tiempo a construir esto. Sé que mucha gente cuando hablas de libertad financiera, ¿no? Se le abren los ojos y dice que es imposible o se generan muchísimas dudas. Y yo es algo que personalmente también me propuse a los 27 para los 32 y lo conseguí a los 31. Y luego lo perdí y lo volví a recuperar. Vosotros os habéis propuesto a los 40 ser independientes financieramente o tener la libertad financiera. Para poner en contexto a la gente, ¿cuánto tiempo falta para ello? ¿Y qué plan es el que tenéis armado? Bueno, ahora nosotros tenemos 32, así que nos quedan 8 años todavía para lograrlo. Y un poco el plan es más allá de tener todo nuestro dinero invertido en la bolsa, que es uno de los estereotipos que en general te venden, de que hay que encontrar el número y ya con eso, una vez que yo tengo todo ese dinero metido en la bolsa, ya puedo vivir tranquilo de eso. Sino que nuestra gran finalidad es tener la mayor cantidad de fuentes de ingresos posible, ojalá ingresos pasivos, que nosotros pongamos todo el esfuerzo que podamos en este momento, que es como un poco nuestra etapa productiva, y ya luego poder retirarnos a través de los ingresos pasivos. Perfecto.
Ya estoy seguro que además lo iréis explicando en el canal y iremos siguiendo. Tenéis todavía 8 años para conseguirlo, pero bueno, son 27 años más antes que la mayoría de las personas. Mientras lo conseguís, además, planteáis estar viajando por el mundo y aparte del canal y del proyecto Camino Financiero, ¿trabajáis en algún otro lado? ¿Tenéis un trabajo en remoto o tenéis alguna fuente de ingresos dependiente de una empresa que os contrata? ¿Cómo funciona esto? No, o sea, nosotros empezamos esto en la pandemia, como ha dicho Sebastián, y nos enfocamos plenamente en llegar un momento de dejar nuestro trabajo y irnos. Y bueno, el hecho también de habernos ido de Alemania, que es un país pues, más costoso, a Tailandia ha reducido también nuestro gasto. Pero no, puramente estamos en el proyecto de Camino Financiero. Ahora acabamos hoy mismo de lanzar nuestro primer curso y así, bueno, generando poco a poco contenido, también otras fuentes de ingresos y esa es la idea un poco, pero de momento centrado en el proyecto de la educación financiera. Qué buenísimo. Estoy seguro que con previsión financiera vosotros habéis hecho el cálculo del coste de vida que tenéis anual mientras estáis viajando. ¿Os importaría compartir la cifra? Yo es algo que también con mi audiencia enseño continuamente porque soy un friki de esto y me encanta poder decir, mira, además lo traqueo absolutamente todo y cada mes voy como reportando, ¿no? A la gente diciendo, mira, este mes he gastado de más porque he ido a comer fuera no sé cuántas veces, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitáis para vivir viajando por el mundo por un año? Nosotros de momento aquí en Tailandia nos estamos gastando yo creo que alrededor de unos 900 dólares por persona al mes. Entonces serían más o menos uno por persona unos 10.000 dólares, algo así, al año. Hay que tener en cuenta también que no es solo, bueno, gastar menos, sino también la calidad de vida que tenemos aquí es, vamos, antes, para que te hagas una idea, en Berlín vivíamos en una casa que tenía un estudio de 36 metros cuadrados, donde era como comer, dormir, todo en el mismo sitio. Pero bueno, con la idea de irnos a Chiang Mai algún día y es lo que hemos hecho ahora. Ahora estamos en un apartamento, tiene piscina, pagamos la mitad que en Berlín, entonces viene alguien a limpiarnos la casa, que es como, wow, el lujo máximo. Y es, bueno, comer fuera, que es también una pasada. No, Claro, en Tailandia puedes comer, es más barato ir a comer fuera que cocinarte muchísimas Nosotros veces. no hemos cocinado creo que ningún día desde que no lavar llegamos. los platos es también una maravilla. En verdad, un poco la calidad de vida que uno obtiene por el precio es una locura, en verdad. Es una locura la calidad de vida que uno puede obtener por ese precio. Sí. Sí, sí, Llega un punto también, os aviso, que se vuelve a la inversa, sobre todo el tema de comer fuera. A mí me pasa que cuando puedo cocinar es como, ostras, qué bien poder cocinar de una vez, ¿no? Porque si estás siempre en movimiento y en países que donde la comida de restaurante es tan barata, al final lo echas de menos también, el poder tener una dieta más saludable Mm. y bueno, claro. cocinar de vez en cuando. Sí, también a veces, bueno, Eh, son menores, pero que uno también tiene los retos de ser más estructurado, ahora que no tiene como estos ¿no? estándares que no sé, que te han impuesto a la oficina o no sé qué, pero bueno, son cosas muy menores. Para nosotros nos complica. Esto era por lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo más difícil que se os ha hecho de empezar a vivir como nómadas digitales? Para mí, por lo menos, disciplina. Absolutamente. O sea, sí o sí esa es la respuesta. Para mí, disciplina, el tema de ponerse a una hora, el tema de ser constante, de no un poco. Porque es muy difícil cuando uno no tiene guías, cuando uno no tiene un jefe que te diga como, haz esto, hay que hacer tal tarea a tal hora y hay que entregarlo en tal momento. Como tener la disciplina de sentarme todos los días a un horario determinado y tener una línea de trabajo como clara, yo creo que para mí es lo más difícil que se ha hecho hasta ahora. Claro. Además, en todos los aspectos, ¿no? No únicamente en el aspecto laboral, sino también pues, con la parte física de uno, incluso con la relación de pareja. O sea, llega un momento en el que es muy fácil mezclarlo absolutamente todo y nunca estar a nada o estar siempre a todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, el no separarlo Eh, es el otro extremo de estar trabajando hasta las 1000 Claro. y bueno, uno también, ahí va. tenemos los fines de semana libres, que antes eso era impensable, hemos tenido que decir, ahora, fin de semana libre,
Pero bueno, como te digo, son cosas menores que nos merecen la pena. Claro. Si os parece, vamos ya con las preguntas, volvemos al tema criptos, volvemos al tema dinero y finanzas. Ahora vamos a empezar ya con la comunidad Alternatribu, aquí que la tenemos en directo. Podéis estar preguntando, yo ya tengo algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar.